Yo he visto jugadores de mucho nivel que la presión del entorno los ha podido. Y cuando tú, por ejemplo, veías a lo mejor tenías el balón y buscabas a un tío y el tío estaba detrás de la defensa. O sea, si no te lo explican, si a ti no te enseñan por qué a veces no hay que acercarse, si no hay que coger distancia, sino por qué tienes que jugar un toque, por qué la velocidad mental marca la diferencia, si no te explican eso, es difícil que el jugador mejore. Como digo yo, que lo importante en un equipo de fútbol es no tener cromos repetidos. O sea, si tú haces una cosa, que haga otra. Los mejores entrenadores tendrían que tener a los niños. Es mejor enseñar a un niño que ya se le queda que a un tío que durante 15 años ha ido girando así y ahora explícale que tiene que ir para otro lado. Hoy tenemos a alguien muy especial. Tenemos a Carles Rexach, leyenda del Fútbol Club Barcelona, 44 años en el club como jugador, entrenador, asistente de Johan Cruyff durante el Dream Team, director deportivo, pero mucha gente también lo conoce porque firmó el contrato de Lionel Messi en una servilleta que cambió la historia del fútbol completamente. Charlie, bienvenido. Muchas gracias. Antes de hablar de la servilleta, vamos a empezar por el comienzo y vamos a entender un poco más tu historia. Y antes de entrar, vamos a... Bueno, también estamos con Jordi Roura. Primero, lo que has dicho tú, ¿no? Creo que hoy es un placer tener a Charlie aquí con nosotros. Yo he tenido la suerte de compartir con él prácticamente toda mi vida. Desde lo conocí con 13 o 14 años, creo, y bueno, hasta el día de hoy, pues, hace muchísimos años que lo conozco. Ha marcado mi vida deportiva. Ha sido mi jefe, es mi amigo, y creo que es seguramente una de las personas más influyentes que ha habido en el club, en el Fútbol Club Barcelona, en esta época contemporánea. A veces infravalorado, porque a veces como es un hombre tan próximo, tan cercano aquí, que a veces para la gente parece, bueno, no sé qué, pero creo que ha sido uno de los personajes más influyentes en la historia del Fútbol Club Barcelona, sin duda. Ha hecho absolutamente de todo. Grandísimo jugador, entrenador, como ha dicho Nico, asistente, director deportivo. Lo ha hecho, fichó a Leo, lo ha hecho absolutamente todo, ¿no? Y en este sentido, para mí es un privilegio que lo tengamos aquí. Y además, algo que la gente quizás seguramente no sabe o no dice mucho, ¿no? Cuando todo el mundo habla de este famoso ADN del Barça, cuando todo el mundo habla de este estilo, de todo esto que nosotros comentamos nosotros en Best Version 1, de estos conceptos básicos para la mejora del jugador, el maestro, el inventor, la persona que nos ayuda a entender todo esto está aquí, lo tenemos aquí y por tanto para nosotros, para Best Version 1 es un placer tenerle aquí y vamos a disfrutar muchísimo de ti, Charlie, y hablamos y nos comentamos todo. Totalmente. Es un placer, es un honor completamente y ya hablaremos en este episodio sobre un montón de temas, como bien dices, el ADN del Barça también, pero ahora sí, vamos a empezar por el comienzo. Entraste al Barça con 12 años, ¿cómo fue eso? Bueno, en aquella época no existía esto, información que hay un jugador bueno en un sitio y la gente te hace un vídeo, te lo manda y automáticamente hay 10 representantes que buscan un jugador. Antes, en aquella época, los scoutings se corrían de campo en campo, iban los domingos, entraban en un campo, miraban allí, aquí no hay nadie que me guste. Y un día yo jugando en la calle, un campo que había de esos que no hay ni abierto, o sea que no estaba ni cerrado. Estaba jugando allí por la calle con 12 años y viene un señor, acaba el partido y me dice, oye, chaval, ¿de dónde está tu padre? Yo digo, mira, mi padre es aquel de allí. Y él se va a ver a mi padre y dice, ¿usted es el padre del chaval? Sí. Su hijo quería jugar en el Barça y mi padre le dice, vete a hablar con él y él te dirá sí o no. Claro, se acerca a mí y me dice, ¿qué? Digo, hombre, claro, pero pensaba que hacía cachondeo, que hacía broma. Bueno, pues el sábado que viene, ven allí a las 12 en el campo del Barça y allí empecé. O sea, allí empecé a jugar
pero ya seguido, ni prueba ni nada. No había pruebas, no había... No, nada, ya directamente. Y empecé a jugar, pum, pum, pum. Y era otra manera de buscar jugadores. Los scoutings iban de campo en campo a ver a quién que veían. Era diferente, ¿sabes? Sí, pero bueno, y mira, pasé 3 años en el infantil, 3 en el juvenil, y debuté en el primer equipo del Barça, porque en aquella época no podías jugar antes de 18 años. Debuté en el primer equipo de Copa. Tuve la suerte que a los 5 minutos había metido un gol ya, ¿sabes? O sea, me vino todo de cara. y ya me quedé allí. 44 años. Una locura. Y cuéntanos de ese momento cuando debutaste con 18 años. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo me viene y yo había roto la clavícula de pequeño. Y entonces estuve 6 semanas, y de repente viene, yo jugaba en el Barça, pero viene la selección catalana. Que juega contra la madrileña, contra los vascos y esto, juvenil. Y bueno, me convocan, empezamos a jugar, al principio tenía un poco de miedo por lo de eso, pero bueno, empiezo a jugar, empiezo a jugar bien y al final quedamos campeones de España. Acabo campeón de España y me llaman para la selección española juvenil que jugábamos en Alemania. Me voy a Alemania, juego en Alemania, vuelvo y solo llegar aquí a Barcelona me dicen, oye, el domingo preséntate que juegas con el primer equipo. Pero era un momento también que en la vida hay que tener suerte. Y era un momento que el primer equipo del Barça no andaba muy fino. ¿Me entiendes? Y sabes, siempre vas igual. La juventud sale cuando los de adelante no funcionan. Exacto. Y entonces a partir de ahí ya entré, ¿sabes? Te digo, me vino todo de cara, porque también la vida hace falta un poco de suerte. Sí. Y ya me quedé. Wow, increíble. Y bueno, estuviste 16 años jugando para el Barça, más de 630 partidos. De la temporada 64-65 hasta el 80-81, que también digo una cosa, hay muchos partidos, pero antes, al principio de mi carrera deportiva, no había cambios. O sea, o jugabas o no jugabas. Ahora uno dice, he jugado 1000 partidos, sí, pero has jugado 1000 medias partes, ¿sabes? ¿Me entiendes? No había cambios. No había cambios en aquella época. La primera época no había ni el cambio del portero. Si el portero se lesionaba, salía uno del equipo y se ponía de portero. Y jugaban con 10. Después ya mejoraron y había un portero. Si lesionaban al portero, salía otro portero. Pero no había ni un cambio. Después vino la época de los 2 cambios, ¿me entiendes? Que ya la cosa... Después la de 3 con los extranjeros y ahora pues hay 5. Claro. Yo creo que para esto, para el entrenador también es una ventaja, ¿no? Porque antes, cuando viajabas y los 2 o 3 que no jugaban, todos tenían enfadados de... En cambio ahora, pues sabes que si no juegas el primer tiempo, juegas el segundo. Y prácticamente cada partido cambian el 50% del equipo. Por si cambian 5 jugadores, es la mitad del equipo, ¿me entiendes? Sí, sí. Ha cambiado. Yo creo que para esto ha sido mejor. Además hay muchos partidos y la gente puede ir rotando un poquito más. Y bueno, en estos 16 años, ¿por qué nunca te fuiste del club? ¿Te quedaste siempre en el Barça y por qué? Primero, no me fui porque estaba muy bien, pero es que además... Hubo un momento, una época en mi vida deportiva, que hubo un pequeño lío que tuve con el club y la gente, con Marcial, un jugador que jugaba muy bien, y hubo un pequeño problema, pero entonces él se fue y a mí no me dejaron marchar. A mí no me dejaron marchar, pero la gente dice, bueno, si te quieres marchar, te vas. No. En la época aquella mía había derecho de retención. O sea, tú fichabas por 3 años o por 1 año y automáticamente siempre quedabas retenido con un 10% más de lo que cobrabas. O sea, perdona, no había, digamos, la cláusula de rescisión que hay actualmente, ¿no? No había antes. Y entonces vino la ley Bosman, ¿te acuerdas? Que la gente más joven, más mayor lo sabrá, más joven, vaya. Que era cuando un tío que pusiera una cláusula que, bueno, me quiero marchar, ¿qué me tengo que pagar? Tanto dinero y me voy. Eso no existía. Y entonces, claro, te podían tener retenido toda la vida. Y eres un poco como si fueras un esclavo, parecía, ¿no? Y toda la gente, no, eso no puede ser. Y hubo mucho lío, duró mucho tiempo, pero al final se consiguió, ¿no? Y ahora pues un jugador cuando ficha dice, bueno, pero si me quiero marchar pagando tanto me voy. Y es la manera de poderse escapar de eso, pero antes no existía. Y ahora en 1971 ganaste Pichichi, el máximo goleador de la Liga. Sí. ¿Este fue tu mejor momento futbolístico, tú crees? ¿O hay algún mejor momento? ¿Sabes qué pasa? Que el problema de la... Yo siempre había jugado de delantero centro, de interior, que era donde metía los goles porque la portería la ves de frente y es mucho más fácil, además chutaba bien. Pero claro, lo típico del fútbol, fichan a Cruyff,
fichan a Sotil, uno interior izquierda, otro delantero centro, Marcial. El único que tenía, digamos, posibilidades prácticamente de jugar de extremo era o Cruyff, que era un tío que por la banda se manejaba bien, o yo por otro lado. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué pasa? Pues me tuve siempre que adoptar un poquito más, y aunque siempre he metido goles, pero claro, desde la banda era un poquito más difícil meter gol, ¿no? Claro. Pero vengo a decirte que en la primera época jugaba más centrado y claro, la portería siempre la tenía mucho más de frente. No, pero es un muy buen dato eso de que Pichichi de la Liga... Sí, ya te digo, siempre he metido goles, o sea, más o menos, ya te digo, pero claro, llegaba un momento, pues por ejemplo, te digo que aquí, fíjate que jugar de delantero en Barcelona siempre ha sido muy difícil, de los tres delante. Porque, por ejemplo, cuando aquí no estaba, por ejemplo, Heredia, que era argentino, Cruyff y Sotil, y yo jugaba siempre. Pero después, por ejemplo, otras épocas, tú verás que los tres delante ha sido Messi, Ronaldinho y Eto'o. Sí. Después ha sido, siempre los tres delante, siempre han sido extranjeros. O Messi, Neymar y Suárez. ¿Me entiendes? Todos siempre, los tres delante siempre han sido las figuras. Y claro, hacer tantos años como yo, adelante, siempre contrayéndome los mejores jugadores y jugando prácticamente siempre, es complicado. Además, yo, por ejemplo, a Charlie, yo era pequeño, era un niño y lo iba a ver. Iba a ver algún partido del campo y jugaba a él. Entonces, Charlie, sí o no, tú eres una persona que la gente te querían muchísimo o te metían unas pitadas a veces, ¿sí o no? A Charlie, a veces, y al final le metían unas pitadas increíbles hasta que metía gol. Entonces, pero, ¿qué decirte? Era un jugador extraordinario que nunca pasaba desapercibido, ¿sabes? Yo me lo acuerdo de pequeño, el campo, bueno... Además, yo tiraba las faltas, tiraba los penaltis, y había gente aquí de mucho nivel, pero las faltas y los penaltis los tiraba yo siempre, porque chutaba bien, te he dicho antes. Pero vengo a decirte que, de alguna manera, yo era un jugador más bien frío, técnico, y entonces, por ejemplo, si algún día empezaba, y a lo mejor, porque antes la gente, eso de hacer un pase para atrás, la gente te pega una bronca. Sí. La gente, cuando recibía uno adelante, tenías que ir a buscar uno contra uno y por la portería. Imagínate. Y claro, a veces empezabas un partido y te la quitaban una, te quitaban dos, la otra la fallabas, y ya oías, cuando pitaba por ahí, ¿no? Y al cabo de un rato, pues la gran bronca. Pero yo era un tío que, muy tranquilo, y pensaba, bueno, la próxima... Y tengo anécdotas. Yo me acuerdo un día aquí contra el Madrid, en casa, un 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes, jugamos el partido, pum, y estábamos jugando sensacional nosotros, pero sensacional, Barça, todos. Y yo también. Y ganamos 1-0. Y, bueno, pues salimos al segundo tiempo, oye, continuamos todos animados, jugando, pum, y de repente, Pirri, un jugador de Madrid, nos metemos empate en un córner, un cabezazo, gol. Si faltaba media hora. Yo digo, aquí voy a ver si fuerzo la máquina y meto un gol. ¿Sabes? Y empecé a chupar un poco más de la cuenta en vez de pasarla. El primer chut, boom, rozando el palo. La gente, ¡ay! La segunda, boom, a la segunda gradería. ¿Sabes? La gente, la tercera, le pegué una castaña y la meto arriba del Tibidabo, ¿sabes? Y claro, la gente ya pitaba. Y de repente faltaba un minuto o medio minuto, no sé qué. Y hay una jugada, pum, córner. Y yo tiraba los corners, porque además era... Y digo, no voy a ir a la banda porque me pegaron una pitada que me dejaran tieso. Y me quedé fuera del área. Tiro del córner uno, despeja uno de cabeza, y yo que estaba fuera del área, o así con la izquierda, le pego de volea, y si chuto 100 veces, 101 la meteré fuera. ¡Pam! Gol. Mira, la gente salta al campo, me coge a hombros, y desde aquel día dije... ¿Eso se arregla? Cuando la cosa vaya mal, ¿se arregla metiendo un gol? O alguna cosa así, ¿no? Y decirte que el fútbol lo que no puedes hacer es tener miedo. Si fallas, fallas, pero hay que continuar y continuar y continuar porque después haces una gran jugada y la cosa se acaba. Al final, te acuerdas que hemos hablado muchas veces cuando comentamos el tema de lo importante que es cómo reaccionas ante el error o cómo reaccionas ante la mentalidad. Entonces, esto ha estado siempre ahí. Este es el ejemplo claro, ¿no? Al final lo pruebas, no sale, te pitan, te sacan pañuelos, pero al final
la persistencia tiene premio, el enchufe, eso ¿no? Por tanto, el aspecto mental Sí, cada vez más en y el fútbol después es hay esencial. una cosa que en un equipo grande como Barcelona o Madrid, o un gran equipo como... ¿Qué pasa? Llega un momento que hay gente que viene aquí de mucho nivel, yo he visto jugadores de mucho nivel, que la presión del entorno los ha podido. Y cuando tú, por ejemplo, veías, a lo mejor tenías el balón y buscabas a un tío y el tío estaba detrás de la defensa. No quería, No quería recibir. ni recibirla, pues eso se está complicando, ¿me entiendes? Y esto no puede ser. Aquí hay que ser un poco echado para adelante, un poco agrandado, ¿sabes? Mentalmente. Si no, en un equipo grande como el Barça no puede jugar. Esta es la importancia cuando hablamos de estos chicos, ¿no? Que comentamos, ¿no? En Best Version One, la importancia del aspecto mental, ¿no? Es que es lo que dice Charlie, al final hay que prepararse para, si quieres jugar en un equipo grande, para asumir esta presión. Y estos niños están acostumbrados, están bien trabajados y consiguen llegar al nivel. Al final, joven. por esto, es que no hay otra. Trabajado de joven Y cada que- vez más en la élite tienes que mentalmente hay que estar fuerte. Totalmente. Y cuéntanos un poco de jugar con Johan Cruyff. ¿Cómo era jugar con él? Johan Cruyff, estábamos hablando un poquito de que él cuando vino, aparte de que futbolísticamente era un jugador de serie, Cruyff era un tío ya que vino aquí con unos conceptos futbolísticos un poco diferente a lo que se veía en aquella época. En aquella época todo era, hay que luchar, hay que pelear, hay que correr más que el adversario, hay que sufrir, hay que morir en el campo, sabes, que las frases hechas de los entrenadores. Pero nadie te decía nunca, pero hay que jugar bien. Esto no existía. Si tú quieres, puedes. No sé qué, eso, yo pensaba, eso son palabras que quedan muy bien para la gente, ¿no? Entonces ya Cruyff vino aquí, él, como viajó con Ajax, y habían ganado 3 Copas de Europa, y ya venían, digamos, podríamos decir que tácticamente y técnicamente de otro nivel, ¿no? Aquí, por ejemplo, aún se jugaba mucho, salías al campo y dabas 10 vueltas al campo, después subías por las gradas, pam, 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 hasta arriba, después todo era fuerza, todo, y claro, es que te dolía todo. Entonces él ya vino aquí y él ya, vino rápidamente Rinus Michels, que era holandés y lo había entrenado a él, y ya empezamos todo a trasladarlo al balón. O sea, corríamos igual, pero tú hacías un pase, otro pase, salías corriendo a la banda, pegabas un centro, hacías un sprint, pero tú tenías que llegar allí, coger la central y centrarla bien. Porque tú corres mucho y llegas allí, y después cuando vas a centrar la tiras fuera, no sirve de nada, ¿no? Y entonces empezamos nosotros a cambiar un poco el concepto de entrenamiento, ¿no? Hacerlo todo con el balón. O sea, siempre la herramienta de trabajo en los pies, ¿sabes? Aquello que... Y a partir de aquí, pues la cosa fue mejorando. Y ya después, que yo era de ese tipo también, ¿no? Cuando Cruyff y yo cogemos el equipo, hicimos ya todo ese sistema, lo planteamos en el fútbol base, tipo de entrenamiento, manera de jugar, conceptos futbolísticos, no aquello por jugar la gente, por tener más gente atrás, defiendes mejor, digamos, que tenerlos más escalonados, o sea, una serie de cosas, y a partir de aquí, pues esto es lo que ha perdurado después con los tiempos. Sí. Esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Es que esto no sé, es fantástico, ¿no? Al final, cuando Charlie nos explica esto, es que este es el origen de toda esa famosa idea que todo el mundo habla del ADN del Barça, de no sé qué, de toda esta teoría que explicamos nosotros de entender el fútbol, de velocidad mental. Empezaron con Charlie, con Johan, a plantear esta serie de situaciones, de ideas, de posicionamientos, de todos estos conceptos que nosotros intentamos que la gente entienda en Best Version One, nacieron aquí. Es que este es el verdadero origen de entender el fútbol, ¿no? Y que luego yo tuve la suerte de tenerlo a él. Bueno, luego hablaremos. Y después, cuando Cruyff y yo entramos, entonces yo ya empecé a coger jugadores que habían jugado conmigo. A Sensi, a Mora, a Artola, a todos los que habían jugado de primer equipo, jugadores de primer nivel. Y pusimos todos desde el Barça B, el juvenil, al infantil. Vale, Y entonces, ¿qué pasa? Todos jugaban igual. El concepto del fútbol era igual, pero jugábamos igual. Y cuando nosotros cogíamos un tío del B para jugar en el A, el del juvenil saltaba aquí, el otro saltaba aquí y el otro saltaba allá. Y cuando volvía el del primer equipo, que era del B, a bajar, todo el mundo volvía a bajar. Y aquello también era muy importante porque el jugador que estaba abajo veía que tenía posibilidades de pasar al de arriba, ¿no? Y es un poco una cadena. Y yo el chaval yo decía, tú, a Costas, que estaba también en el B, oye, el domingo me llevaré a este.
o lo llevaremos a este. Coge el del juvenil. Y el del juvenil de yo coge el del infantil. Y esto, la línea de sucesión que se llama, ¿no? Pero antes de que Charlie coja el primer equipo con Johan, él entrena. O sea, por ejemplo, él me incorpora a mí al Barcelona. Él empezó a entrenar en la selección catalana infantil, que a mí yo estaba en mi pueblo, no me trae y de allí, digamos, subcampeones de España, luego me ficha, él entra al Barcelona a entrenar y me ficha a mí como jugador del Barcelona. Pero, ¿Y qué le viste a Jordi? Él jugaba ante el centro, era un tío muy rápido, muy habilidoso y además jugaba en un pueblo. Y además yo fui a verlos, los iba a ver, yo montaba, por ejemplo, para que me entiendas, cogía y me iba a Gerona y a uno que fuera entrenador decía, oye, haz una selección de aquí de Gerona. Y yo me iba a verlo. Y decía, oye, el 7 y el 6, que vengan la semana que viene conmigo. A entrenar aquí. Y los fichaba. Y fíjate que este después, porque la gente no lo sabe, pero este se lesionó de gravedad y tuvo que retirarse del fútbol en un partido de Supercopa de Europa contra el Milan. Sí. Que no es un jugador, que también un jugador de nivel, lo que pasa es que tuvo la mala suerte de romperse la pierna, aquí la rodilla y todo eso. Lo que es increíble es cuando nosotros llegamos cuando me ficha para el Barcelona, su infantil, y luego él pasa a entrenar al juvenil. Pero es que antes de él, el fútbol base, es lo que ha comentado él, entrenaba de una determinada manera. Pues oye, mucha carrera, mucho tal, que no digo que no haya que... Pero entró él y nosotros entrenábamos distinto. Empezábamos a entrenar todos estos conceptos de Bersberg. Entrenamos que siempre nos decía que si la posición corporal, que si las líneas de pase, que un metro más adelante, ¿sí o no, Charlie? La distancia, el tema de las distancias, todos los trabajos en espacios reducidos, el tema de los juegos de posición, mejorar la velocidad mental. Todos estos conceptos nacieron allí y todo el fútbol formativo iba por un lado y nosotros íbamos por otro. O sea, ahí empezó la verdadera revolución. Increíble. Por eso, antes hablaba, ya reconozco que no soy imparcial, pero antes hablamos de la importancia. Este es uno de los grandes legados que este conocimiento, que te expliquen las cosas. Si no te lo explican, si a ti no te enseñan por qué a veces no hay que acercarse, si no hay que coger distancia, si no por qué tienes que jugar un toque, por qué la velocidad mental marca la diferencia, si no te explican eso, es difícil que el jugador mejore. Y él, yo soy el ejemplo claro, todo lo que yo pueda saber o no, es porque me lo han transmitido. Y luego cuando yo gano el primer equipo, lo pusieron en práctica al altísimo nivel con los éxitos que todo el mundo sabe. ¿No? Y está claro que ha funcionado porque han salido, la Masía es reconocida. Funcionado y funciona. Sí, pero tú, por ejemplo, ¿cómo diría yo? Tú dices, hay tíos como Messi o como Maradona o como Cruyff, dices, no le dices nada y él solo se coloca bien y chuta bien, lo hace en el momento preciso y dices, y le preguntas, ¿y por qué cómo lo haces esto? Y no lo sabe ni él. O sea, es un tío que ha nacido con un don. Pero después hay otro que explicándole 4 cosas, si técnicamente es medianamente bueno, pues el tío puede hacer mucho. Es entender el juego. Esa inteligencia. Si tú, por ejemplo, le dices a un tío, te colocas, y tú vas a un partido normal y ves un jugador solo, tú ponte en medio campo y ves que el tío a lo mejor pide la pelota o pide el balón o lo que sea, y tú le dices, le pasan el balón y paras el juego, y cuando lo recibes, a ver, lo has recibido, ¿dónde estás mirando? A tu portero. Pues perfil corporal. Ya. Sí, entonces, tú cuando el otro tiene o te viene a ti, tú tienes que tener cuantos más pases vistos, mejor. Entonces, si tú vienes aquí y me la das a mí, yo lo único que puedo hacer es volver a ti, porque ya no tengo más visión. Claro. En cambio, si me tiro más para atrás, por ejemplo, te veré a ti, la distancia, ¿no? El tema de las distancias, Charlie. Entonces, todas esas cosas a un jugador se le puede mejorar. Claro. Pero ya son jugadores que son buenos técnicamente, pero que no son geniales, ¿me entiendes? ¿No? Y entonces hay mucho jugador que dices, hostia, pues ese tío tampoco es ninguna cosa a otro mundo. Sí. Pero dentro de un conjunto funciona. O sea que a veces se entrena, pero la gente viene a copiar. Hay mucha gente que viene a ver el Barça y ve cómo entrena y esto. Pero el fin del juego que está viendo no lo entiende. ¿Me entiendes? O sea, sí. ve que hacen aquello, yo daré lo mismo, ¿no? Pero
que estés aquí o que estés allá, hay mucha diferencia. Es que Exacto, te un metro, ¿no? lo tienen que explicar. Al final son conceptos que te los tienen que enseñar. Y es lo que dice Charlie. Un metro más cerca o un metro más alejado te permite tener una visión, por ejemplo, del campo, que te da muchísimas más opciones de pase. Y todo esto, Charlie, básicamente con espacios reducidos, juegos de posición, que esto ya lo hablaremos más adelante, pero es un mundo que te permite mejorar muchísimo, sin duda. Sin duda. Totalmente, sí, sí. Y bueno, vamos a entrar mucho más en detalle en Sí, estos cosas, conceptos, sí. pero también quiero volver a una parte de cuando era jugador en 1979, que ganaste la Recopa de Europa Sí. contra la Fortuna Düsseldorf. 4-3, que marcaste un gol. Sí, exactamente. Y- Bueno, pero yo, aquel partido, hacía 10 años antes, en el mismo campo, jugamos la final de la Recopa también, contra el Slovan de Bratislava, y perdimos 2-3. Y era, al cabo de 10 años, dices, y el Slovan de Bratislava, un equipo que para nosotros, con todos los respetos, no había color. El Barça tenía que ganar porque era muy superior. Claro. Pero perdimos. O sea que, quiero decirte que después, al cabo de 10 años, puedes jugar otra final en el mismo sitio y ganarla, y con los alemanes, que los alemanes son más peligrosos, ya tienes un canto. No, ¿y cómo fue ese momento de ganar eso? Y marcando un gol. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que el partido era un momento, digamos, que hicieron una publicidad, que es la vez quizá que el socio del Barcelona o el simpatizante viajó más a ver la final esta. Y claro, había 4 aviones, pero pocos aviones, y todos salieron, pero igual 50 autocares, no sé cuántos, ¿no? Y fue una cosa que cuando salimos al campo y vimos, parecía que jugábamos en casa, todo el campo lleno, un campo que era un campillo malo, la hierba, un palmo de hierba. Pero bueno, dijimos, oye, si aquí perdemos hoy no podemos volver a casa. Si hoy perdemos, nos quedamos aquí y no volvemos porque es aquello de la presión, ¿me entiendes? ¿No? La presión, sí, sí. Otra vez aspecto mental. Y estamos siempre en lo mismo. Muy importante. Pero esa final, salió yo bien. creo, ¿no, Charlie? Fue un hito para el club. O sea, Sí, fue fue porque por a el partir de aquí- movimiento, por lo que supuso. El Barça no ganaba un título europeo. Fue un antes y un después de la final de Basilea. Nosotros, a ver si me entiendes, el problema, el Barça hubo una época con los problemas de los árbitros que ha salido en todo el mundo. Nosotros hubo muchos años que, por ejemplo, la buena liga, y yo, por ejemplo, perdí 3 ligas en el último minuto. O sea, el último minuto, y ¿sabes como aquella que perdió Messi aquí en casa, que hay un córner y meten un gol y anulan por fuera de juego y después resulta que no era fuera de juego? Con el Atlético de Madrid. Pues igual, nos pasó en Córdoba, nos pasó con el Atlético de Madrid, que metíamos un gol, nosotros ganábamos 1-0, y en aquel momento éramos campeones de eso, y al final una falta, no sé qué por ahí, ¡pum! Y en esto, contra Córdoba, también estábamos con empate, era suficiente, el Córdoba descendido, faltando 5 minutos, penalti, no metió el penalti, 1-1, y ganó la Liga Atlético de Madrid. Pero muchas experiencias de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El Barça le costaba mucho ir a la Copa de Europa, porque antes, en la Copa de Europa, solo entraba el campeón de Liga. O sea, la Liga de Campeones. El campeón de España, el campeón de Italia, el campeón de Inglaterra. Y nosotros, como quedamos segundos, jugamos la UEFA. Y la UEFA era dificilísimo de ganar, porque podríamos decir que todos los equipos fracasados de la temporada, imagínate, aquí en España gana el Madrid, la Champions, pero después el Barcelona, el Atlético de Madrid, y por ejemplo, ya la Villarreal, a la UEFA. En Italia, la Juventus a la Copa de Europa, pero el Inter, no sé, todos estos a la UEFA. Claro, entonces llegabas y jugabas con todos los primeros equipos que no habían ganado la Liga, y era difícil. Y nosotros ganamos 4 UEFAs, pero Una locura. no tenía La trascendencia. la trascendencia del otro. Claro. ¿Lo entiendes? Sí, sí, sí. O sea que dice que el Barça ha ganado muchas Copas de Europa, recopas, pero la Copa de Europa en aquel momento no se ganaba, porque además era por tú jugabas la UEFA y te tocaba el primer partido Liverpool, el segundo el Manchester, el tercero. Pero eran eliminatorias puras y duras, claro. Imagínate. ¿Sabes? Era complicado. Pero quiere decir que si no ganabas era más fácil, te lo digo yo, ¿no? Porque ganar la Copa de Europa, por la Copa de Europa había el campeón de España, ¿vale? El campeón de Italia, ¿vale? El campeón de Inglaterra y otro. Eran 4 equipos buenos. Pero el campeón de Suiza, el campeón de Dinamarca, el campeón de Bulgaria o el campeón de... eran normalitos. Claro. En cambio nosotros jugamos
con el segundo, el tercero y el cuarto mejores de todos los países. Era complicado. Ya, o sea que era difícil. Bueno, esta etapa de jugador muy bonita. Sí. Y después pasaste a entrenador. Sí. Casi directamente después de, Sí, ya me fui. de retirarte como jugador. Sí, entonces, bueno, era digo, en el 81, ya éramos viejos, o sea, el equipo hubo una remodelación, hubo muchos cambios. Y entonces yo, claro, pues, como lo digo yo, me levantaba por la mañana, me levantaba y digo, ¿a dónde vas? Pues sí, ya se ha acabado esto, ¿no? ¿Y cuándo entonces, supiste que ibas o que querías ser No, entrenador? ya antes de acabar, Ya lo sabía. dije, porque ya empecé, que yo jugaba siempre, entonces claro, un partido ya no jugaba, el otro sí, y hasta el final fui jugando, ¿no? Pero ya había que, ¿sabes? Ya venía la época que yo me gustaba jugar, porque a mí me gustaba jugar yo, ¿me entiendes? Y entonces dije, bueno, ya llega un momento que... Y tuve una oferta para irme al Atlético de Madrid, con 2 años más. Y casi me hicieron dudar, ¿eh? Pero dije, no, ya he dicho que me retiro y me retiro en el Barcelona. Eso es bonito. Y entonces, claro, jugué toda mi vida en el Barcelona, desde los 12 años hasta los 35. Pero claro, entonces, dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, no? ¿Has acabado? ¿Y qué haces? Entonces, bueno, me metí pues el juvenil, que además me gustaba el juvenil de eso, porque yo jugaba siempre. O sea, entrenaba como ellos. Porque estaba fuerte, jugaba fútbol. Además, podías demostrar cosas. O sea, yo, por ejemplo, llegaba allí, te hago una apuesta a que te mando más goles que tú de falta, o no sé qué. Y claro, yo estaba fuerte, acababa de jugar, ¿no? Sí, claro. Y entonces podía competir con eso, ¿sabes? O sea, tenía su encanto. Y bueno, pues ya cogí el juvenil, de 3 años quedamos 2 años campeones de España, ganamos la Liga y la Copa, y después ya cuando viene Luis Aragonés, que era de Madrid, dice, bueno, yo vengo a entrenar a Barcelona, pero con una condición, que Reixac venga de segundo conmigo, porque Luis Aragonés y yo habíamos jugado los dos en la Liga con la selección española. Yo jugaba extremo derecha y él jugaba de interior. Y entonces me dijo, oye, si Charlie viene aquí, no sé qué, no sé cuántos, y entonces ya empecé con él. Pero era un momento muy difícil, todo aquel motín, no sé si llegaron las noticias en vuestro país, pero motín de los Peria, el Barcelona cambió a una situación muy convulsa. 18 jugadores, y después ya marchó Luis Aragonés y a cuando viene Cruyff. Y a partir de venir Cruyff, ya entonces yo estoy aquí, yo ya tengo poder, digamos, sobre el primer equipo, y ya la cosa funciona, y a partir de aquí pues cambia un poquito todo el concepto de entrenamiento, la manera de hacer. Y esa visión, ya cuando inició Johan Cruyff y eras el asistente, ¿ya tenían esa visión cuando empezaron? Sí, porque además Cruyff y yo hemos sido... cuando vino aquí, claro, cuando vino aquí, solo prácticamente me conocía a mí. Y yo le enseñé todo a Barcelona, y lo había para aquí, con toda su familia. Y entonces ya habíamos jugado 5 años juntos en el Barça, en la delantera del Barça, y claro, éramos muy amigos. Entonces, claro, y ahora, pues colega toda la vida, y ahora vamos a entrenar, ¿sabes? Y entonces nos compenetrábamos muy bien porque el concepto del fútbol era el mismo. Porque si tú dices, ¿sabes? Este no me acaba de convencer. Hombre, siempre había, prefiero a este que al otro. Pero pocas diferencias. Y a partir de aquí, digamos, empezamos a buscar, bueno, les digo, hubo lo menos 14 o 15 bajas. Hicimos prácticamente un equipo nuevo. Y a partir de aquí, el primer año, tuvimos problemas, pero ganamos la Copa del Rey. Y después el otro año ya ganamos 4 ligas seguidas. Y después perdimos una final de Recopa. Ganamos después otra, ya ¿no? ganamos la Copa de Europa. Y ya bueno, fue unos años buenos. Y en el 91, cuando Cruyff tuvo la cirugía de corazón y tú tomaste el equipo, Sí. ¿cómo fue eso? Hombre, claro, a Barcelona siempre habían pasado cosas. O un día, cuando yo aún jugaba, íbamos primeros también a la liga, otra liga, y resulta que raptaron al delantero centro. Lo raptaron, lo tuvieron. Un secuestro. Igual, un secuestro. De Kini. Pero faltando 2 o 3 partidos para acabar la liga. Sí. Y la gente, íbamos primeros, y la gente ya no se preocupaba del partido de fútbol. La gente, o sea, Kini, ¿dónde estará? Pero estuvo más de un mes, ¿eh? Un mes secuestrado. Secuestrado, y no lo encontraban, y a ver si lo habían matado. Y todo el mundo, el problema no era ya el fútbol, era donde estaba Kini. Claro.
Y entonces, bueno, la cosa, pues, les digo, fue diferente. ¿Eh? Entonces, siempre pasa algo aquí en Barcelona. Entonces, cuando pasa Cruyff, que vamos delante, 2 o 3 puntos, Cruyff le pega el infarto. O sea, entonces otro digo, hostia, la Cruyff, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, que ya vi, yo conozco mucho a los catalanes y esto, oye, chaval, ¿y ahora qué haremos? Digo, tranquilo. Siempre intentando dar tranquilidad, porque aquí la gente era muy... este equipo juega de memoria, ya sabe lo que tiene que hacer. Patatín, patatá. Y la gente, bueno. Y vamos a jugar en el campo de Bilbao, Atlético de Bilbao, contra el Atlético de Bilbao, que el entrenador era Clemente, el que había sido seleccionador español. Y bueno, llegamos allí, y ostras, un partido difícil, complicado, y empieza el partido 0-6 a favor nuestro. O sea, un espectáculo, pero un espectáculo. 4 goles de Stoichkov, 1 de Vaquero, el otro de Julio Salinas. Total, llegamos aquí y yo, no sé qué. Y yo le decía, que nada, hombre, yo dije que iba el equipo va solo. Si yo me puedo marchar a mi casa, que el equipo funciona. Y entonces ya, y empezamos a arrasar, y si íbamos a 3 puntos delante, acabamos en 10 puntos de distancia. ¿Me entiendes? Pero ya el equipo iba solo, de 4 cosas, puntualmente, y como digo yo, tener al vestuario contento y la gente pues estar todos a la misma, remar a la misma dirección. Y entonces ganamos aquella liga, pues la liga que ganamos con más distancia, ¿me entiendes? Sí. Y bueno, acabó el tema, Johan se recuperó, ¿sabes? Y bueno, todo fue perfecto. El Dream Team, ¿no? El Dream Team, exactamente. Coño, ganaron 4 ligas consecutivas. 4 ligas, en el 92 una Copa de Europa. Una Copa de Europa, ganamos una Recopa. La Recopa. Y perdimos otra. Ganamos, ¿eh? Y perdimos otra. Y perdimos otra. ¿Y cuál fue el secreto de ese Dream Team? Pues el Dream Team ese que, primero, que nosotros pudimos fichar a gente, que es lo que queríamos nosotros, que, como digo yo, que lo importante en un equipo de fútbol es, como decimos nosotros, no tener cromos repetidos. O sea, si tú haces una cosa, que haga otra. Cada uno tiene su función, ¿no? Para que me entiendas, yo voy muy bien de cabeza y yo le pego muy bien al balón. Y pues tú lo saques del córner y yo iré de cabeza, porque lo que hay que hacer es jugar cada uno en su sitio y cada uno, ¿qué sabes hacer? Esto, pues a tope con esto. No quiere hacer inventos, ¿no? Sí. Y entonces nosotros, ¿qué nos falta? Un tío aquí para que pueda hacer esto. Y lo vamos a buscar, ¿me entiendes? A veces se fichan jugadores muy buenos, pero están repartidos en posición. O juega uno o juega el otro. Es como si dices, los 2 mejores porteros del mundo. Sí, pero no pueden jugar los 2. Juega uno, ¿me entiendes? Entonces, ese es un poquito lo que nosotros conseguimos en aquel momento, porque pudimos hacer prácticamente una plantilla nueva. Y futbolísticamente fue una revolución. Sí. Futbolísticamente, por el sistema, el 3-4-3, por la idea de fútbol, por la rapidez con que jugábamos, fue una revolución. Pero, por ejemplo, delante, tú tenías a Laudrup, hablo de los extranjeros, para no nombrar a los demás. Laudrup, Stoichkov y, ¿cómo se llama? Y Romario, por ejemplo. O Goicoechea, que a veces jugaba. Sí, bueno, pero digo, extranjeros. Romario, Laudrup y Stoichkov. Cada uno era diferente totalmente. Uno era rápido como una bala, el otro era un tío 1 contra 1 y el otro hacía otra cosa. Sé cómo lo aumentaban, ¿sabes? O sea, no, es que tenemos 2 que hacen lo mismo. Y yo creo que allí estuvo el éxito. Bueno, y Charlie, y corrígeme, pero yo creo que aquí empezó a inventarse un poco la idea o la figura del falso 9. Sí, bueno, a veces cuando jugaba Laudrup, ¿no? Sí, porque en principio Cruyff jugaba de 9, pero también era de falso 9. Cruyff no ha jugado nunca allí. A punto de penalti, un tío que se iba por la derecha, por la izquierda, bajaba, pum. Y entonces nosotros tuvimos que buscar una manera, y en cambio Stoichkov, en su equipo, jugaba delantero centro, rápido, siempre viendo las... Pero claro, nosotros como el Barça ataca mucho, aprieta mucho al equipo contrario, para que me entiendas, donde arrancaba Stoichkov en su equipo, que era medio campo, ahora el Barça, aquí jugaba Koeman, y Stoichkov jugaba casi en el área. No tenía espacio. Y entonces, cuando hay un balón largo se había acabado el campo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Otra vez, Laudrup de 9, venir a buscarla atrás, y cuando había aquel aclarado allí, Stoichkov entraba en diagonal, pase allí y aquel metía el gol, ¿me entiendes? Claro. Y entonces fuimos perfeccionando
el sistema, ¿me entiendes? Y evolucionando, cada vez más. Lo vimos con Messi también y lo vamos a seguir viendo. Y también quiero saber, vamos a entrar ahora más en el ADN del Barça. Quiero entender más. Y perdóname una cosa, y lo de Messi, de media punta en el 6-2, yo hice un comentario, digo, ¿y por qué no ponéis a Messi de media punta para allá? Porque sí, es un tío que os complicará la vida a todo el mundo. Hombre, coño, y Messi, cuando ya siempre ha sido el no va más, pero ya cuando se ha ido al medio, claro, que tenía la portería allá, Messi ha sido espectacular. Sí. O sea, es un poquito el tema. O sea que, al final, un jugador puede ser muy bueno, pero si le buscas además el sitio exacto, lo que pasa es que, claro, si juega Messi no puede jugar otro. Y el que viene allí, pues o se acopla o no juega. Claro. Pero es la idea de la vida. O sea, todo el mundo reconoce que Messi ha sido el mejor. Sin duda, es que sin duda. Y entonces vamos a entender un poco qué es este ADN Barça que bueno, tú y Johan crearon, de cierta manera. Bueno, la ADN Barça es básicamente, primero, dominar ¿cómo se llama? La herramienta de trabajo, que es la pelota. Tú, por ejemplo, hoy en día vienes, no sé, una tontería. Va un jugador allá y otro jugador aquí. Pasar la pelota. Tú, pum, la pasas. Aquel la para. Aquel, pum, la pelota aquí. Ese la para. Pum. Claro, es fácil. Pero dices, no, esto ya no es así. Es cuando llega la pelota, ya la paras, pero para allá. Con un control es control y ponértela bien. No, vienes, la paro y la toco otra vez. En vez de dos toques, uno. Y tú ya le das velocidad. Velocidad mental. Porque nosotros, mira, hay una teoría para decir aquello, nosotros teníamos como 10 mandamientos, ¿no? Para que me entiendas. Pero decíamos, mira, todo es velocidad. Hoy en día, tú haces ir funcionar el ordenador y quieres que toques y ya salga rápidamente. Si tienes que esperar 5 segundos, claro, ese ordenador va lento. No, todo es velocidad. Todo es velocidad. Entonces, yo tenía un entrenador que me decía, hay 3 tipos de velocidades. 3. La que corre uno, es un tío rápido. La otra es la velocidad mental, que viene la pelota y haces ¡pam! Al primer toque ya está allá. Y la otra es la velocidad de la pelota. Hay el típico que te hace un pase que para que llegue al sitio tienes que soplar. No, que un pase, ¡pam! Y está allí. Hay un centro, ¡pam! Llega, no. Que corre más el tío que va por el campo que la pelota, ¿me entiendes? Y entonces me decía, el que corre y es lento, que no se entrene, que siempre será lento. O sea, que no pierda el tiempo haciendo sprints, que esto siempre será lento ese tipo de jugadores. De ser rápido, ser lento de nacimiento. Y entonces, todo lo que se puede mejorar es la velocidad del balón y la velocidad de aquí. Y en eso trabajamos. Entonces, viene el balón, pum, ya te colocas para allá. No aquello de bom, bom. Y tú dices, vas a un equipo y dices, mira, ahora juegan paso largo y es un tío que hace así, hace paf, y la para perfecta. Y después se la pone para acá y después la chuta él. Sí, eso es perfecto. Pero esto hay que ir más rápido. Porque a la que haces pam y pam, pum. Y nosotros, para demostrarle, porque todo tiene una lógica, pero después se tiene que demostrar. Yo le ponía un rondo pequeñito y decía, ahora haremos pases. Y uno que te la quiera quitar. Pues se ponía una allí y hacías pam, 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 pam. No la tocaba. Decía, ahora, obligatorio 2 toques. Claro, ya al momento que tenías que parar, ya llegaba, el tío te la quitaba. Claro. O sea, entonces para que demostrarle que la velocidad es importantísima. ¿Me entiendes? Sí, porque, claro, tú en un espacio pequeño dices, todo el mundo tocará 2 toques. Es pam, pasar, pam y pasar. Pero eso es lento. Ahora si hago pam, 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 que no hago que nunca. Claro. Entonces, siempre tienes que buscar la explicación con una cosa que le sirva para demostrar lo que le quieres decir. Y es un poquito el explicar el tema, ¿no? Explicar el tema, decir, ¿y esto por qué? No, porque sí, por una lógica. Y hay que buscar ejemplos. Por eso es que no cansamos de repetirlo y de hablarlo. Por eso es tan importante cuando en Best Version One hablamos de la velocidad mental, es esto. Sí. Es ser capaz de pensar rápido,
de darle agilidad al juego, y es lo que realmente te da el nivel superior y que te hace mejorar al altísimo nivel, si no, no puedes jugar. Sí, sí, si controlas el balón y tienes que pensar que hacer ya más Exactamente. tarde, ¿no? Y eso Ya- es un margen de mejora altísimo. Cada jugador puede mejorar muchísimo con esto. Sí, bueno, pues pero digo, todo te hay una manera que dices, que tú lo entiendes, dices, bueno, ahora viene el balón este, y la paro y la juego bien, ¿no? La paro, si hay tiempo la paras y haz lo que quieras, y la de 3 toques. Pero si dices, hay poco espacio, cuando hay poco espacio, cada vez que hay menos espacio, más rápido tienes que ir. ¿Entiendes? Porque uno se te va un palmo y ya está. Por eso siempre, después, bueno, si hablamos de cosas técnicas ya hablaremos de otras cosas, pero que todo es lo mismo, todo pasa por lo mismo. Ya está. Sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Estados Unidos y me mudé, yo en Estados Unidos era muy bueno técnicamente porque no iba tan rápido como aquí en España. Entonces, cuando me mudé aquí a España, todo era mucho más rápido y yo siempre controlaba y pensaba antes de... Y, claro, ya me la robaban porque ya todo iba más rápido y yo tenía que pensar cuando recibía el balón. Entonces sí que es verdad que cuando aprendí esto y me tuve que adaptar al juego de España, Sí, sí. todo aprendes a jugar. Lo difícil es hacerlo sencillo, es Claro, hacerlo fácil. que lo difícil, exactamente. Entonces- Pero, quiere decir que tú, por ejemplo, dices, bueno, vamos a... Si cuando uno recibe el balón, generalmente, tiene que buscar a quién se la pasa. O sea, yo la tengo y hago, a ver, ¿a quién se la pasa? Te la han quitado 3 veces. O 4. Entonces, esa es la primera. Entonces, tú, uno de los ejercicios es, tú vas jugando, sigues tu juego, pero todo el rato estás controlando para que cuando te llegue el balón, dices, aquel ya lo he visto allá, pam. Y estamos siempre en lo mismo. Cuando tú tienes el balón, tienes que intentar ver cuántos más jugadores tuyos colocados. Y claro, si tú estás de espaldas a la portería contraria, por ejemplo, solo ves al central y a los dos de allí, ¿me entiendes? O sea, Sí, quiere decir sí, que sí. el problema siempre es el mismo. Pero y esos son ejemplos que dices, oye, pues es muy fácil, eso ya lo sé. O es lógica, sí, pero en el campo no se practica. Y en cambio, cuando entrenas, dices, tú estás mal colocado. Si ves estar aquí donde has perdido el balón, ¿lo hubieses pedido allá? Verías aquel y la extrema izquierda. ¿Me entiendes? Claro. Después, si tú ya ejecutas rápido y tienes técnica suficiente para meterla allí, ya hemos ganado 2 segundos. 2 segundos nadie se ha podido colocar. Claro. Ahora, si ya te digo, vas muy lento, ese es el problema es este. Hey, si estás disfrutando de este episodio y quieres seguir mejorando como futbolista, dale el link en la descripción para más información sobre Best Version 1, nuestra comunidad y plataforma online de desarrollo para futbolistas. Por eso, otra vez, cuando hemos hablado tantas veces de la importancia de estar bien colocado, del perfil corporal, de cómo te colocas, porque te permite lo que dice Charlie, o no ver nada o ver todo el campo, con lo cual el abanico de posibilidades para jugar son múltiples. Por lo tanto, el concepto este que hablamos nosotros también en Best Version 1 del perfil, de la posición corporal, Clave. es esencial y marca la diferencia, ¿eh, Charlie? Marca la diferencia. Tú fíjate, ahora se ha puesto mucho de moda en el fútbol, con ese cambio de salida, que el portero, que es el que saca, la tira al hombre, al pívot, para decirlo así, al pívot. Claro, y muchos se acercan y el portero se la pasa al pívot. Tú imagínate que ha habido muchos equipos que les han metido muchos goles así, que han perdido la bola. Yo me acerco. Si los dos laterales están, solo que sea en la misma línea que al que ve a buscar, ya no ve a nadie, solo ve al portero. Sí. Solo que esos estén allí y él esté un poquito más lejos, ya tiene, estando mal colocado, ya tiene al portero para devolvérsela a ese de aquí Claro. o a ese de allá. Y solo es esto o esto. Las distancias. Las distancias. Es una cosa, eso no, ¿qué me está explicando? Si eso ya lo sé yo, pero después en el campo no se hace. Exacto. Y entonces cuando el entrenador entrena, estás mal colocado. Oye, Exacto. que estás mal colocado, coño, que solo se la podías pasar a este. Sí, sí. Es la importancia de que te lo expliquen y Claro, que... en cambio dices, bueno, y encima, si ves ahora aquí estoy un poco allá,
puedo jugar al portero, a aquel, al otro y a tu compañero, ¿me entiendes? Sí. Mucha serie de cosas. Una serie Es de que, cosas que es relativamente fácil. es que Sí. o sea, lo que está explicando Charlie, yo me he formado con esto. O sea, al final te lo tienen que explicar, lo tienes que entender. Entonces, a Charlie está hablando del concepto de la distancia. A veces decimos lo de apoyar, y todo el mundo entiende apoyar por acercarte. No, a veces apoyar es separarse. El tema de las líneas de pase para tener diferentes opciones para jugar. Entonces, esto es otro concepto que si no lo trabajas, si no te lo explican, Totalmente, no mejoras. sí. Entonces, si quieres mejorar, estar bien colocado, estar bien perfilado, ver las líneas de pase, saber la distancia para facilitar el juego, es un concepto básico. Y esto, que es lo que dice él, uno puede decir, hostia, pero esto es un concepto clave que normalmente no te explican y que es muy importante trabajarlo. Y lo trabajamos siempre muchísimo con todo el trabajo de los que ya hablaremos. El tema de los espacios reducidos, los juegos de posición, que es de una riqueza y de una mejora extraordinaria. También estaba hablando con un padre el otro día que me decía que su hijo está en un equipo y el entrenador siempre le dice, escanea, escanea, escanea. Y ves al niño mirando, pero dice que le dicen escanear, pero no sabe a qué está escaneando o qué está buscando. Entonces Claro. ¿qué es lo que debería Mira, estar buscando? Te tienen que explicar Tienen primero. que explicarlo porque... Mira, a ti te digo una cosa. Los mejores entrenadores tendrían que tenerlo los niños. Porque uno cuando ya... ¿qué diría yo? Una tontería, ahora, por ejemplo. Yo estoy mirando al portero, la situación mirando al portero, y me la pasan a mí. Casi todos hacen 1, 2, 3, 4 y dan 3 cuartos de vuelta para girar para ir para arriba. Es 1, 2. Si tú haces, entonces la dejas pasar, vas de cara, casi ni un toque haces. Es mucho más rápido. ¿Me entiendes? Sí. Pues si tú cuando es fútbol base, un niño se la tira y hace yang, para girar para aquí, dices, nen, para, espérate, ya está. Pero esto es mejor enseñarlo a un niño que ya se le queda, que a un tío que durante 15 años ha ido girando así y ahora explícale que tiene que ir para otro lado. ¿Me entiendes? O sea, y tú dices, hostia, pero estamos hablando... Sí, pero no. Y tú lo ves que, por ejemplo, ese tipo de conceptos, los de infantil, los juvenil del Barcelona, casi todos lo tienen. Claro, tienen conceptos adquiridos. Sí, Igual que Charlie, que lo hablamos muchísimas veces, jugar el tercer hombre, jugar vertical. Básico para superar líneas, para jugar, que en vez de lo hemos comentado 50.000 veces, la importancia de superar línea y jugar el tercer hombre de cara para tener verticalidad en el juego. Que esto, Totalmente. vamos, esto nos lo explicaba toda la vida. Con él, con Cruyff y con todos. Por ejemplo, una de las cosas, dice, antes el fútbol era, hostia, qué pared más bien hecha aquello, pam, pam. Hoy en día, si un tío se te va por una pared, estás adoptado. Eres tonto, ¿me entiendes? Porque a De Bumi el otro le pone un poco el pecho y se le damos rabo ahí. Entonces, uno de los ejemplos es decir, oye, tú, cuando yo te pase el balón a ti, la pases a quien quiera menos a este. A este no se la devuelves. Después siempre hay la excepción que la devuelves y mete gol, a ver si... Pero en medio campo, dices, bueno, yo se la paso a ese... No. O sea, ¿por qué? Porque cuando yo te la paso a ti, yo que soy tu marcador, hago así, miro aquí, y solo miro esto. Y te sale el otro por otro lado, y al tercero otro tío, y la gente, todo el mundo está mirando la pelota, ¿me entiendes? Generalmente. Sí. Entonces, todas esas cosas, que son chorraditas, pero es básico. Claro, que si no te la explican, como hemos comentado, si no te la explican, Exactamente. no sabes qué estás buscando. Y tienen una mejora extraordinaria, sobre todo en la etapa formativa de los niños, es básico. Totalmente. Básico. Charlie, ahora vamos a hablar un poco sobre Messi, la situación de la servilleta, un momento que marcó la historia, ¿no? Sí. ¿Qué viste en Messi cuando llegó? Empezamos por el comienzo de todo. Bueno, yo estaba en Argentina y un amigo mío me dice, oye, hay un tío que juega muy bien, no sé qué, no sé cuántos. Y yo estaba viendo el Mundial Sudamericano en Argentina, y digo, sí, no puedo, voy a verlo, pero ¿dónde está? Y me dice, en Rosario, no sé dónde estaba. Y a 1000 kilómetros donde estaba yo. Y le pregunto, bueno, ¿y qué edad tiene ese chaval? Y me dice, 12. Digo, hostia, pero si estoy viendo aquí chavales de 18 para arriba, para ver si fichamos a algunos, no sé cuánto, la época de Riquelme
y toda aquella gente. Y entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Pues como yo me fiaba de lo que me había dicho digo, bueno, pues pero cuando vaya a Barcelona ya mandaremos una invitación que venga el niño, porque ahora tiene 12 años, que venga con su padre y con su madre. Y entonces, bueno, llega la Navidad, por Semana Santa, viene el padre, la madre, el niño, y se queda aquí. Pero cuando llegan aquí, que yo me quería quedar para verlo, y yo me tengo que ir a Australia, porque había la Olimpiada y no sé qué, no sé cuántos, que yo no quería ir, pero porque a mí de acabo allí no había poco fútbol, ¿no? Pero el club, ¿cómo tienes que ir? Porque allí hay una representación, no sé qué. Total, que cuando me fui a los 7 o 8 entrenadores que había de fútbol base, digo, bueno, mirad al chaval ese cada día y me decís el que cuando vuelva y decidimos. Pero claro, digo, tiene que ser muy bueno. Digo, pues si no es muy bueno, no se puede fichar porque es extranjero, tiene 12 años, puede pasar muchas cosas. Y me fui. Y al cabo de 15 días regresé. Y pregunté a gente, de los que estaban ahí, los 7 o 8, hombre, yo, si fuera de aquí Badalona, que está aquí cerca, a ver cómo va evolucionando, sí. Otro yo, pues, de Hospitalet también. Digo, no, ese chaval juega muy bien, pero fútbol sala. Y otro me decía, futbolín, ¿sabes? Y bueno, ya no sabía qué, y me quedé así. Y dije, bueno, pues ¿sabes qué? Montaré un partido, poco trampa, porque busqué chavales más mayores que él, un año más, y a la tarde, a las 5 de la tarde, vendré aquí al Ministadio y haremos el partido. Y yo ya vendré. Y siempre lo he explicado. Llego justo a las 5, y a las 5 menos un minuto llego allí. Pero claro, yo entraba por el córner y hace el árbitro, pip, y toca el pito. Y yo empiezo a andar por todo el lateral, detrás de la portería, y el otro lado para sentarme en el banquillo. Y cuando llego al otro lado del banquillo digo, tú ya lo podéis fichar a este, que es el mejor de todos, pero de largo. Te bastó 5 minutos. Bueno, hombre, un espectáculo. Pero es que a mí me dicen, y es lo que yo a veces debe pensar, que ese tío es un superdotado. No. Si un tío, yo siempre digo, tú ahora coges a gente que no tenga ni puñetera idea de fútbol y dices, mira, aquí hay 22 tíos, a ver quién es el mejor. Te dicen porque es otra cosa, ¿me entiendes? Hay jugador que para verlo si es bueno o no es bueno, tienes que entender de fútbol. Entonces un tío que dices, hostia, ese tío se coloca bien, la pasa bien, siempre está bien situado, la ve venir, interpreta el fútbol, pero es para los entendidos. Pero es que Messi no hace falta entender de fútbol para ver que es el mejor, porque hace cosas seguidas y diferentes de todo el mundo. Y entonces, coño, yo le digo a ese chaval, pues, o se tiene que romper las dos piernas, o tiene que volverse loco, pero si no, tiene que ser, ¿me entiendes? Y cuando sea un poquito más fuerte, porque era una mierdecilla, aparte de pequeñito, era pequeñito, delgadito. Pero si tú ves ya las películas de cuando era joven, que lo habían filmado, ya fuera de lo normal. Sí, y tú estabas en Sí, ese partido viendo. Sí, yo lo recuerdo perfectamente. también. Estábamos allí. Yo en esa época era entrenador de los juveniles, del juvenil. Y me acuerdo que nos habían citado para este partido, para partido de prueba, ¿no? Y recuerdo, ¿no? Que empieza el partido y, claro, Charlie era el director deportivo. Era el que tenía, el que tomaba la decisión, o sí o no. Y, hostia, empieza el partido y no llega. Hostia, Charlie no llega. Y sube y lo vemos, usted ya llega. Y él, con toda parsimonia, iba andando, iba mirando, iba andando. Y yo me digo, hostia, iba andando, iba mirando y nada. Y llega allí al vestidor, a donde estábamos todos, y creo que estaba, que era Joaquín Rifé, que era el director de fútbol base en ese momento. Y bueno, Charlie, ¿qué hacemos? Y Charlie dice, ¿qué hacemos? Fíchalo ya. Ya, pero es que, fíchalo. Sí, pero que tenemos que, pues que venga. Es que tenemos que, pues hazlo. Pero fíchalo ya, porque es mucho mejor que todo. Entonces, me acuerdo toda la vida. Entonces, es que tú veías el partido y lo que dice Charlie, es que claro, no hace falta ser un... No hace falta ser un genio. Si lo veías ahí, cualquiera que lo viera, no, este es el mejor. Entonces, fíchalo ya. No, es que... Y luego, es verdad que luego lo incorporamos y el fútbol pasa. Y hoy todo el mundo se llena la boca, ¿no? Pero había gente que es pequeñito, que no sé qué, que no sé cuánto. Habían dudas, ¿no? De que habían dudas. Entonces yo recuerdo... No, por eso me costó tanto. Claro. Porque cuando yo dije, se ficha, yo he acabado. Váyase al club, oye tú, vendrá aquí, ya lo que hemos hablado, pam. Y claro, el chaval y el padre se va con el niño allá, va allí, hoy no hay nadie, venga mañana. Al día siguiente, un club grande pasa mucho. No, pues no ha venido nadie, que él no ha venido. Y al final el padre se mosquea, con toda la razón del mundo,
y me dice, Charlie, a mí no me va a traer a nadie, ¿eh? Yo me voy aquí, escolta, y entonces cuando yo digo, oye, no se ponga nervioso, hombre, que yo digo yo que lo firmaremos y lo firmaremos, porque aquí el que decido soy yo. Y entonces cuando estábamos en Pompeya, y le digo al camarero, déjame un papel y un lápiz. Y el tío me trae el lápiz y papel no tenía. Digo, si no tenéis un papel aquí, no me jodas. Y el tío dice, no, solo tengo una servilleta, porque es una mierda de servilleta. Y entonces cuando yo le pongo que yo, director técnico de Fútbol Club Barcelona, me comprometo a firmar a Lionel Messi siempre y cuando les pasemos en lo que va. Y le firmo, y le digo al padre, oiga, esto a lo mejor, o seguramente no sirve para nada, porque es un contrato que le hago yo así, que a lo mejor tiene algo de valor, pero usted siempre puede decir, mira, Rexach, que fui a verlo, me dijo que lo ficharía y al final no lo ha fichado. Y ese tío es el mejor jugador del mundo. Vaya cantada. Y por la cuenta que me trae, no se preocupe que lo ficharé. Y entonces tú quedó más tranquilo, se fichó y ya está, ¿no? Pero que en esas cosas siempre el problema es, si tú esperas unanimidad, no va. Porque lo que para ti es blanco, para el otro es gris, claro, y para el otro es negro, ¿sabes? Y entonces ya no va. Bueno, pues es que luego se incorpora. Creo que se va al cadete B, si no recuerdo mal, y no, al principio no jugaba. No jugaba. Otro problema. No ponían. Que la gente sabía, la gente tenía otro problema. El chaval ese no podía jugar partidos federados. Tenía que jugar solo partidos amistos. Por un tema legal. Por un tema legal, de que hasta que no, el padre no se pudiera trabajo aquí, no sé. Entonces, ¿qué pasa? El juvenil B juega un partido amistoso, que vaya Messi. El infantil A, hoy un partido amistoso, que vaya Messi. Y Messi no tenía prácticamente ni equipo, ¿eh? Iba un día con uno, sí, pero, con otro, y la liaba siempre. Pero, al principio, Charlie, al principio, acuérdate, no lo ponían. Entonces, Charlie también ficha a Tito Vilanova. Sí. A Tito Vilanova lo ficha él para el cadete B. Cuando llega Tito, yo me acuerdo que nos dice, Charlie, hostia, tengo un chaval aquí que es la... Y con Tito empezó a jugar. Messi ya, y luego cuando empezó a jugar ya todo el mundo. Pero es lo que decía Charlie, como no podía jugar, o cuando ya podía, cuando había un equipo que tenía un partido que lo pasaba mal, que vaya Leo. Iba Leo, te metía un par de goles y arreglaba. O sea, era un espectáculo, una cosa extraordinaria. Pues esto es histórico. Al final consiguió ficharle. Es historia del fútbol, de la servilleta, pero esta sí, es la realidad. Vale, Charlie, entonces ahora vamos a entender un poco qué es lo que buscas como scout o como ojeador de jugadores. ¿Qué es lo que buscas en un jugador joven? Hombre, primero que técnicamente sea buen jugador, ¿no? Porque la técnica es muy importante, porque cuando tú tienes el balón en otra jugada, después tienes que tener la suficiente técnica para tirarla donde tú quieres. No, porque claro, si llegas, sales de los tiros, después cuando tienes el pase claro, técnicamente correcto, no hace falta que sea porque eso tiene que ser, digamos, como un delantero que sea muy habilidoso, no sé qué. Pero después, básicamente, entender el juego, o sea, tener visión de la jugada. Porque tú dices, yo ahora soy delantero, yo había sido delantero, y me ponen de lateral, y yo reconozco que no tengo aptitudes para jugar lateral, pero si me ponen de lateral, y después vendrá un tío y me regateará porque no sé, o no soy suficiente rápido, no entonces soy suficientemente fuerte, o lo que sea, pero yo tengo que estar bien colocado, tengo que estar en aquel momento, en aquella posición, tengo que situarme, porque a lo mejor me he encontrado allí, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, la visión de la jugada es importante. Y tener visión de jugada, claro, si juegas más adelante, más complicado es. Porque cuando tú tienes jugadas de defensa, dices, tengo todo el equipo por delante y lo veo todo. Pero claro, a medida que te vas adelantando para adelante, te pueden atacar por todos lados. Te la quitan por aquí, te la quitan por allá, pasa un tío por aquí, por allá. Entonces tienes que tener 4 ojos. Y adelante, cada vez con más arriba juegas, más difícil es. Menos tiempo tienes. Claro. Entonces hay que ejecutar rápido, mucho más rápido, chutar, y a veces parar y chutar ya no tienes tiempo, tal como viene hay que chutar, muchas cosas. Entonces eso es el básico, ¿no? Y entonces yo he fichado, fiché a Xavi Ferrer, que jugaba lateral derecho del Barça. En el pueblo que jugaba delantero centro. Lo fiché, lo traje al juvenil, yo entrenaba juvenil,
pum, 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 y acabó de lateral. ¿Por qué? ¿Tú lo pusiste de lateral? ¿Por qué? Primero lo puse de medio campo y cuando vi al mejor jugador del equipo adversario lo ponía porque era rápido y era pesado. Después de lateral porque era muy rápido. Y el concepto era jugábamos con 3 defensas, pero aquello que decir de tener un poco de visión. Nosotros, como jugábamos en arriba, la velocidad la buscábamos para ir para atrás. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, nosotros teníamos a Koeman, que era un jugador, muy buen jugador, pero básicamente lento, con mucho buen pase. No sé qué. Pero claro, cuando había un balón largo, nosotros no queríamos que Koeman corriera para atrás. Pues salían esos dos que eran 2 balas. Los laterales que cerraban. O sea, cada uno, al final, después viene a aprovechar las aptitudes del jugador, ¿no? Dices, por ejemplo, Jordi Alba del Barça, jugaba extremo izquierda. Sí, también, sí. Extremo izquierda. Sergi Barjuan jugaba extremo izquierda. Y poco a poco, para atrás. Es que el pase de extremo a lateral es habitual, de lateral a extremo no. No, ¿entiendes? Porque vuelvo a repetirte, de atrás tienes mucho tiempo. Puedes coger el balón, la puedes lanzar. Arriba, muchas veces el extremo está parado. Claro. Y de parado, arrancar y regatearte al tío cuesta mucho más. Si se habían lanzado, es otra cosa. Entonces, voy a decirte que yo busco, generalmente, también, hay un tío que te llama la atención. Hoy he visto un tío muy bueno y hay que mirarlo más porque ese tío nos iría bien. Pero básicamente es decir, oye, al Barça le falta otro, jugaba delantero centro, Puyol, allí en la Pobla, que jugaba delantero centro. Y como era fuerte, y boom, y de cabeza, y era valiente. Y aquí en inicio, en medio campo. Y después, y al final acabo de lateral y de central. Vengo a decirte que al final tú tienes que ir viendo jugadores y él mismo darse cuenta, es que yo quiero jugar delantero centro. Oye, que está Messi, que no puede jugar delantero centro. ¿Me entiendes? O que está Maradona, o que está Curibo, o que está el otro. Entonces, vengo a decirte que tienes que acoplarte. Después dices, este puede jugar porque tiene físico, porque es rápido, porque tiene temperamento. ¿Me entiendes? Entonces, el problema es esto. Y a veces te llama uno la atención. Yo he visto un tío, o sea, que no había visto nada, como lo de Messi. Pero muchas veces buscas qué me falta en el equipo. Claro. Y dicen, oye, pues al Barça ahora le faltaría un lateral derecho, o le faltaría... Y el Barça últimamente, pues fichó, por ejemplo, a Alves, ¿te acuerdas cuando estaba en Sevilla? Y que generalmente el Barça, para defensas, se ha surtido siempre de su fútbol base. Pero de vez en cuando no han tenido este tío, porque yo cuando yo jugaba, pues jugaba Rifé, jugaba Eladio, jugaban todos los de aquí. Y ahora, pues por ejemplo, he jugado mucho tiempo todos los de aquí. Pero llega un momento y dices, bueno, falta un tío. Pues se fichó a Alves. Claro. ¿Me entiendes? Pero ya es buscar la pieza que te falta. Claro. Porque al final no puedes ficharlos a todos, ¿no? Sí. Y también vemos Valde, que estaba extremo y lo bajaron también. a lateral. Cuando lo fichamos nosotros, jugaba casi extremo. Pero luego de emparado no sé qué, no era suficientemente... Pero en cambio es potentísimo y de lateral es un lateral extraordinario. Y cuando llega, por ejemplo, que la gente dice, oye, pues llega a la banda y llega y hace jugada de gol, de extremo, sí, pero llegando. Una cosa es llegar y otra es estar. Claro. Y cuando estás allí, ya estás. Que para aquí se acaba el campo, para allá casi también. Y después ahí tienes uno o dos tíos que te esperan. Es otra historia. Y ya no vienes lanzado. Ya no vienes. Entonces ya interviene otra cosa. Entonces, fíjate que esos pueden ayudar mucho al extremo, porque a veces el extremo, que el que sabe, el que es extremo, está intentando salir de una situación y esos les doblan por atrás y entonces van al espacio libre y entonces como han sido extremos, pues hacen faena. Pero una cosa es, ya te digo, llegar y la otra cosa es estar allí. Claro. Y es muy diferente. Los laterales y, las líneas de atrás cuando atacan ese espacio hacen más daño porque, como dices, que estar ahí como un extremo que, tiene que ser habilidoso. Ahora es lo que decíamos, volviendo al concepto que hablamos, Charly, de la distancia. Claro, si uno va contra uno y el lateral lo hace mal y se acerca un contrario. Al final conviertes un 1 contra 1 en un 2 contra 2, que es más complicado. Esta es la situación que a veces... Por eso hay que hacerlo en el timing adecuado y en el momento oportuno. Clave, el timing correcto también. Todo tiene su timing, su... No, y después, ¿sabes qué? Mira, el fútbol
Ahora tontería te voy a decir, ¿no? Pero el portero tira la pelota, se abre el lateral, la juegan, prácticamente el lateral está encima de la línea. Entonces, el extremo está también encima de la línea, pero más adelante. Entonces, hacerle un pase, el lateral, por la línea, encima de la línea, al extremo, es casi imposible, porque se te va un palmo y estás fuera. Entonces, prácticamente es un pase, dices, ¿está prohibido? No, está prohibido, a ver, pero casi. Pero casi. ¿Me entiendes? Porque primero el extremo recibe con el tío pegado, mal perfilado, porque entonces, aquello que hablábamos, no ves nada, entonces este pase... Claro. Entonces tú puedes decir, yo voy, el lateral, como no tiene nadie, sale. El de arriba, hoy en día lo ves en todos los equipos, se acerca. Entonces, al acercarse, trae consigo al defensa. Si se acercan mucho, un tío marca a los dos. Claro. ¿Eh? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Básicamente, prohibido, ¿entiendes? Jugar aquí y el de aquí allá. Y entonces ya automáticamente el extremo está de medio lado y ya le entra el pase, ¿entiendes? O sea, Charlie, ¿quieres decir que primero hay que jugar dentro y después fuera, para luego abrir, porque así la posición corporal del extremo es la adecuada? Entonces, es el concepto del perfilarse de el extremo se pone bien sin darse cuenta. Claro. ¿Entiendes? Distinto. Así tiene el tío atrás en el culo y cuando la pelota sale allá, el tío hace así y automáticamente está bien puesto. Claro. Pues esta, te digo, siempre estamos... Yo quiero decir, oye, que se ha inventado el fútbol, que no he inventado el fútbol. Es detalles que el jugador, a veces a uno le sale porque le sale, a veces... Pero digo, yo esta jugada de a lateral y lateral, por encima de la línea hacer un pase al extremo, es casi imposible. Claro. Entonces, si es que juegas en medio, aquel también se despega un poco, que se hace así, y después juegas de cara allá. Pues, tonterías. Pero, no. Esto es importantísimo. Otra vez, clave. volvemos al concepto de estar bien perfilado, de la posición corporal, que te ayudará muchísimo. Si tú pones un lateral allí, encima de la línea, y dices, pásala que por encima de la línea, no tirará recto la línea, o se le irá un poco y ya estará fuera. Pero, Charlie, te lo tienen que explicar. Exacto. Te lo tienen que explicar, lo tienes que ver y te lo tienen que enseñar. Total. Y ahora también has mencionado, bueno, los casos como Puyol, que empezó de delantero a mediocampo, a central, o Valde, lateral extremo. ¿Qué tan importante es en formación que un jugador pruebe diferentes posiciones? ¿O debería un jugador estar en una posición y perfeccionar esa posición o ir probando diferentes y estar abierto? Yo creo que cuando ya llegas a un nivel, como un equipo bueno, como el Barça, que así de bueno, dices, tú ya ves, y ese jugador puede ser un gran centrocampista o tiene aptitudes para no sé cuánto. Porque esos jugadores, para que me entiendas, si juegan en el pueblo son los mejores. De porteros también son los mejores. Lo pones donde quieres, es el mejor del pueblo. Pero claro, entonces llega aquí tíos todos escogidos. Porque en Barcelona son todos escogidos. De donde sea, pero son escogidos. Y entonces todos están a un nivel muy alto. Y entonces dices, oye, ese chaval, con los que juega, aquí no jugará nunca. Y en cambio, por el físico que tiene, y por la verdad que tiene, y por la actitud que tiene en el campo, ese tío aquí puede hacer faena. ¿Me entiendes? Y entonces es cuando el entrenador, y además algunos dicen, no, es que yo no quiero jugar aquí. Y tú tienes que convencerle, digo, oye, escucha, tu cualidad, ¿cuál es? Esta y esta y esta y esta. Entonces, hacerle entender, es que yo soy jugar. Oye, tú no eres habilidoso. Tú llegando puedes hacer mucho daño. ¿Sabes? Sprintando, corres más que los demás, llegas allí, centras y metemos gol. Pero si tienes un tío delante, tú no te lo puedes regatear por un día, pero no es lo tuyo. Y si no, probamos. A ver a cuánto. O sea, es un problema de buscar dónde el tío puede rendir más. Claro. Y entonces ya el entrenador tiene que entender un poco. ¿Me entiendes? Y eso es básico. Y hay muchos jugadores extremos que han acabado de lateral. ¿Por qué? Porque tienen más tiempo, porque son rápidos, porque juegan bien, porque llegan, hacen daño, pero no es, lo puedo repetir, no es estar allí, es llegar allí. Y si, por ejemplo, el lateral, el extremo se va hacia el centro, pues hay un pasillo en el que llegas a la portería. Claro. Pero claro, es problema de velocidad
y más físico que otra cosa. Pero digo, entonces ya viene la calidad del entrenador, y hay juego entrenador que mira, un ejemplo, ya a nivel profesional. El Barça tenía el Dembélé, y aquí pues jugó, pero no. Y un día jugó un partido, no sé si fue en Málaga, y jugó de interior derecho. Y yo, al Barça eso, lo vi jugar. Y le dije a mi hijo, que a mi hijo le gusta mucho el fútbol, también juega bien al fútbol y esto. Digo, o sea, si yo estuviera entrenador, el Dembélé lo pondría delantero centro. Oye, ¿por qué? Porque sale por un lado o sale por el otro, le da igual, y tiene derecha y tiene izquierda. Sí. Y es rápido. Oye, Luis Enrique lo ha metido delantero centro. ¿La ha metido? Balón de oro. Y esto se lo dije a mi hijo y yo, ¿dónde lo ponía delantero centro? ¿Me entiendes? Cuando estaba en el Barça aún todavía. Sí. Tendría que venir tu hijo a refrendarlo. Además lo vi un día jugando de interior en Málaga. Y dije, ese tío, hostia, al principio, ¿sabes? Un partido. Sí, imagínate. Vengo a decir que... Y es así. Entonces, y siempre hay ideas que a veces fallan y dices, no, otra vez a su sitio. Pero probarlo no está de más. Claro. El tema de probar. Sí, Ha pasado a veces que o fichas a un jugador o lo pones en una posición, lo que sea, y no ha salido bien. Muchos. El Barcelona, bueno, salir bien, no, porque todos han jugado primera división y algunos han sido internacionales. Mira, te explico. Sergi Berjuan, jugaba en del juvenil pasó al amateur, que era el equipo de Don Nadie. Y estaba Cruyff, y estaba entonces yo. Y entonces Cruyff dice, no, el amateur hay que hacerlo desaparecer. Porque los jugadores son buenos, pero no para llegar al primer equipo. Sí. Y me dice, ¿sabes que hay que hacer limpieza? Buscamos a los jugadores para otros equipos. Y yo le digo, bueno, se quedarán 3 jugadores. Uno que se llama Luis Zembranos, que jugó después en esto, Sergi Berjuan, y otro que después se retiró y esto. Y Sergi Berjuan, lo ponemos de extremo. Pasa un día, vale, falta no sé qué. A medio campo, corre demasiado. Que ahora dices, corre demasiado, parece que sea. No, corre demasiado. Lo ponemos a lado. Lo ponemos en el Barça B. Y tiraron 3 o 4 goles porque el tío no cerraba, ¿sabes? Se quedaba abierto porque... Cruyff y yo lo pusimos en la Copa de Europa contra el Galatasaray. Ganamos allí, se quedó en el primer equipo y ha sido internacional 50 veces. A ver si no fue una sorpresa, pero fue una sorpresa. Ya sabíamos lo que podía dar, pero el éxito, el carrerón que ha hecho después, a lo mejor ni él mismo se lo esperaba. ¿Me entiendes? Claro. Esto quiere decirte que siempre hay la sorpresa y el tío que te... dices, mira tú, ese tío le hemos encontrado el sitio, ¿sabes? El fútbol da muchas vueltas. Exactamente, hombre. Y volviendo a lo de Messi, ¿tú ahora te imaginabas que Messi iba a ser lo que Yo te digo, los resultados que ha hecho, los años que ha durado, lo que ha conseguido, a ver si me entiendes, es como ahora me dicen, que sale ahora, ¿tú crees que superará a Messi? Digo, oye, tú, si se acaba de salir y Messi ha metido casi 1000 goles. No, es otra historia, es otro concepto. Pero yo estaba convencido que si no le pasaba algo, que una lesión importante, que el tío se tenía que llegar a ser uno de los grandes jugadores del Barça. Ahora, encima, yo creo que él se ha pasado y todo, porque yo creo que es un tío, mi opinión, que vive, piensa, duerme, fútbol. O sea, si tú tienes otras inquietudes, a veces te despistas un poco. Pero yo creo que Messi lo he visto siempre allá. Fútbol, y o sea, entonces, con esa mentalidad cuesta mucho. Hay mucho jugador que ha llegado a lo más alto y dices, hostia, Ronaldinho, duró poco. Neymar. Poco. Sí. Maradona, poco. Pero poco es poco, ¿eh? No de hacer 4 o 5 años y digo, sí, ese tío es un fenómeno. Pero, ¿me entiendes? Claro. Y ya 20 años y sigue jugando. O sea, hay que tener otra parte, ¿no? Y esta otra parte Messi la tiene, pero hay mucha gente que no. Claro. No, por eso ahora todo el mundo, tú lo has nombrado, ¿no? Cuando me preguntan a mí cuando fiché al Lamine, que lo incorporamos aquí, la gente te dice, bueno, pero es que inevitablemente lo comparan con Leo, ¿no? Digo, bueno, ya veremos, dependerá de él. Yo creo que la gran
lo que marca la diferencia de Leo extraordinariamente es la durabilidad. Lo que dices tú es que lleva 20 años con la mentalidad de papa. Entonces, Lamine, que es un fenómeno, que hoy en día creo que es el mejor jugador, dependerá de él las ganas, la intensidad y las ganas de querer ganar. Pero tiene todo. No, y ahora también, fíjate, que hay un poco si tú coges los extremos de Paris Saint-Germain, los extremos del Bayern Múnich, los extremos, y hay unos cuantos, todos parecidos. El gol ese de rosca un poco así, ¿entiendes? O sea, vengo a decir que la gente ve, y los que tienen nivel dicen, si eso yo también lo puedo hacer, ¿me entiendes? O sea, y ahora hay varios equipos, digamos, que tienen, por ejemplo, extremos, que ha habido mucha época que los extremos prácticamente no ha habido ningún tío que hiciera faena, ¿no? Y ahora hay 6 o 7 extremos en Europa. Sí. Te digo, Bayern Múnich tiene 2. Buenísimos, el Olise, y el fantástico, Díaz. fantástico. Y el Paris Saint-Germain, igual. También, fantástico. Y el, ¿cómo se llama? Y el mismo Arsenal, también. Sí. O sea, te hablo ya de... Y el mismo Madrid, también, ¿me entiendes? Porque que ahora, por la manera que se juega, por la manera que se... Porque ahora también todos son tácticas. Ahora, el extremo, si te fijas, cuando la pelota va por el lado izquierdo, por ejemplo, si el extremo derecha se abre mucho, el marcador cierra mucho. Cierra mucho, que dice casi el pico del área grande o más para adentro. Y si hay un cambio aquí de la velocidad del balón, no caga, ¡boom! El extremo puede encarar contra el defensa muy fácilmente. Cosa que antes, esto no pasaba. Antes los laterales marcaban al extremo encima. Estaban encima del hombre. Aunque se fueran fuera del campo, para que me entiendas, y cerraban los interiores. O sea, había uno central y el otro, y los que cerraban por en medio eran los interiores. Y entonces hacían un poco. Y encima, antes aún había el libre. ¿Me entiendes? O sea, me dice que el fútbol va variando y la gente busca soluciones nuevas. Claro. Y encima, entonces, aptitudes de gente que le era difícil sobresalir, pues ahora, digo, yo he visto, hacía tiempo que no había 5 o 6 extremos del nivel que hay ahora. Es verdad. ¿Y qué separa a un jugador bueno a uno extraordinario? Hombre, yo creo que el extraordinario es aquel tío que primero, como yo siempre digo, que es en todo, aparte de ser un completo, o sea, tú dices, hay tío que, para que me entiendas, tú puedes decir, hay un jugador de fútbol que dices, chut, con la derecha un 6, con la izquierda un 4, con la cabeza un 3, velocidad un 4, y todo suspendido. Dices, visión de juego un 10. Y aquel tío sirve para una cosa, porque no meterá un gol, no meterá nada, pero dice, hostia, tiene una visión que lo pones aquí en medio y el tío saca la pelota que parece que lo ha ganado, juega un toque, pim, pam, pam, pero es para el entendido del fútbol, que dice, ese tío, qué visión tiene. Pero para que verlo, aquel jugador, hay que ser un profesional de fútbol y entender de fútbol. Claro. Para ver a Messi, no hace falta entender de fútbol. Lo ves y dices, coño, aquel, para mí. ¿Me entiendes? Entonces, es un poco la gran diferencia, digamos, entre los tipos de jugadores, ¿no? O sea, jugadores que dices, bueno, un gran jugador, pues el típico que es muy completo, y dices, es que es rápido, es que es hábil, es que chuta, es que mete goles, de cabeza no va mucho, pero entonces ese tío es un 8 con esto, un 8 con esto, un 9 con ahí, un 10 con lo otro. Pero hay tío que dices, hostia, si está bajo mínimos, pero después tiene una visión. Claro. Que diga, pues mira, hace jugar al equipo. Busquets, por ejemplo, de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol. Sí, pero mira, tú tienes, por ejemplo, tú coges a Busquets, coges a Miña, coges a Guardiola, coges a ese del que tienen ahora el Paris Saint-Germain. El Vitinha. Vitinha. O antes había el Berratti, aquel del italiano. ¿Entiendes? Son tíos que dices, bueno, que hacen muchos goles, no. Que son muy rápidos, no.
Que va muy bien de cabeza, no. Que regatea muy bien, no. Pero, coño, tienen una cosa que no tienen los otros, una visión. Entonces veo que siempre hay que saber, pero esos jugadores son más para entendidos. Claro, el que entiende el fútbol. El que entiende el fútbol de otra manera. Pues, puso a Busquets y Exactamente. salió. Pues, y al final, mejor salió centrocampista del mundo. Claro. Sí, es lo bonito, es saber entender el fútbol y entender que este jugador puede encajar en cierta situación. Y eso es lo bonito, que no todos lo ven. No, exactamente. Y ahora, Charly, ¿qué significa el Barcelona para ti? Hombre, el Barcelona para mí ha sido mi vida. Bueno, es mi vida. Y además, mi segunda casa, es que yo me he estado tantas horas en mi casa como con el Barça. O más, casi, ¿entiendes? ¿No? Porque no tienes estado al campo. Y horas, y en ese hotel mismo, concentraciones y concentraciones, bueno, toda la vida. Sí, es terrible. O sea, desde prácticamente 15 años, pues a los 12 viajas poco, pero ya a los 15 aquí ya viajas para aquí, para allá. Pues de los 15 hasta... Bueno, te pon del año 62, 63 hasta el 81, viajando siempre cada fin de semana. Y después como entrenador, 10, 12 años más. Y después ya como scouting, ahora 15 días en Argentina, ahora 15 días en Chile, ahora 15 días en África. O sea, ya da más vueltas que un ventilador. ¿Y cuál fue el momento más orgulloso de tu carrera? Hombre, he tenido muchos momentos que he disfrutado mucho. Siempre digo, la gente me pregunta, siempre, ¿cuándo has disfrutado más? Yo siempre digo, jugando. O sea, jugando es un gusto porque eres tú. Cuando metes un gol, lo metes tú. Y claro. Ya que el gol que metí, y ahora cuando nos juntamos los 4 veteranos, ¿te acuerdas que el gol que metí yo? Aplicando batallitas, pues esto hace mucho. Eso no tiene precio. Sí, pero no tiene precio. O sea, yo digo, creo que en general, mi vida, hasta hoy, y espero que hasta que se acabe la vida, que digo yo, ha sido muy feliz. Me ha salido, o sea, podría decir un poquito exagerado, que me he pasado la vida jugando. Porque para mí el fútbol, aparte que es un deporte y es un no sé qué, ahora cuando la gente a veces oigo, no, es que estamos trabajando duro, eso de trabajar duro, que podría decir estamos entrenando duro, ¿no? Pero trabajar, el fútbol es un juego. Es un juego. Yo nunca he dicho, me voy a trabajar al fútbol, digo, voy a jugar al fútbol. ¿Entiendes? O sea, para mí el fútbol ha sido un juego y es una cosa muy divertida jugar al fútbol. Es lo más importante, lo que siempre decimos, que hay que, ante todo, divertirse. Que, nuestra audiencia nos escuchan muchos niños y lo más importante es eso, divertirte, no tener esto de la presión tan... hay que tomarlo en serio, obviamente. Sí. Para ser futbolista es una disciplina increíble. Pero ahora me pasa, yo a veces con niños y esto, a veces voy con mi nieto y eso, van a jugar un partido y pierden. Y ves uno que se pone a llorar. Y yo le digo, ¿por qué lloras? Oye, si quieres jugar al fútbol, 2 partidos que perderás. O sea, si te lo tomas así, va a que te digas otra cosa. Porque al final, y hay partidos, generalmente, mira, yo siempre digo una cosa, si tú cada partido que vas, que yo lo he vivido esto, no te creas que el típico tío que va para el campo, y la gente dirá, no, esto no es verdad, esto ya te lo digo yo, vas para el campo y te dice, ves a uno al lado que dice, hostia, ahora me gustaría que el partido estuviera acabado, pues yo me ganaba 1-0 de penalti el último minuto y en casa va tomando una cerveza. Y yo cuando oía decía, me cago en la hostia, y ahora que voy para el campo, que no sé lo que pasará, ya, era un gusto que no te podías dar. Entonces, si no vas con esa mentalidad, y a lo mejor un día serías rebotado y te metían una pitada que te dejaban tieso, pero al próximo domingo otra vez, ¿me entiendes? Y el otro. Claro. Si tú las cosas las haces sufriendo, dedícate a otra cosa. Charly, ¿y el momento más difícil de tu carrera? Mira, te voy a decir, o sea, toda mi vida, aparte de la vida particular, que gracias a Dios también me ha ido bien, toda mi vida ha ido siempre alrededor del fútbol, ¿no? Entonces, te lo voy a decir de otra manera. El día más feliz de mi vida fue el día que me llaman, juego en el Barça, debuto, meto un gol, aquel día ni me dan, no cabía, pero y aquello fue el no va más para mí, ¿no? Después ha habido muchos éxitos y muchos goles y yo he disfrutado. Pero el día más triste de mi vida, el día que me tuve que retirar, que tuve un homenaje espectacular contra la señora argentina,
era la época que yo me retiraba y llegaba Maradona, y bueno, después ya y con Menotti y compañía, no sé qué. Pero es aquello, en el momento me acuerdo que salí al campo, jugué, y me fui al vestuario y me estaba duchando, me pasó por la cabeza toda mi vida luchando por esto y se ha acabado. Hoy es el último día, o sea, y dices, bueno, ¿sabes aquello que dices? Todo lo que había querido conseguir, pero ahora ya se ha acabado. Y vas, tienes 35 años, que dices, tampoco eres ningún viejo, ¿no? Estuve a punto de irme para matar el gusanillo, después a Nueva York, que estaba Cruyff y compañía allí en el Cosmos, pero ya me llamó Cruyff y me dice, no vengas, que eso, aquí el fútbol se está diluyendo esto. Estaba Pelé, estaba Beckenbauer, estaban todos, algunos italianos. Y dije, bueno, vamos a hacer allí un añito más para matar al de eso. Pero ya aquello se vino abajo, ya no fui. Pero entonces, aquello dices, bueno, ¿y ahora qué? Y me acuerdo que me levantaba al día siguiente por la mañana. Claro, yo tenía mi vida programada, aquí, allá, allá. Y ya me la habían programado. Yo el 1 de enero sabía el 30 de diciembre dónde estaría. Y entonces dije, ¿ahora qué? Gente me decía, vamos a un día a jugar a tenis. Digo, sí, vamos mañana. No, que yo trabajo. Claro, la que yo trabajaba. Y era complicado. O sea, aquella primera fase, digamos, de retirarte, lo que pasa es que rápidamente me enganché con los juveniles y entonces como ya jugaba, porque ya digo, no, yo no he sido nunca un entrenador de aquellos de tú para aquí, tú para allá. Yo me metía en el partido, ¿sabes? Y jugaba con el partido, jugaba con eso. Es que, pues no, es que un espectáculo, claro. Cuando entrenaba nosotros acababa de retirarse, un espectáculo. Pero es que incluso cuando se pone a entrenar el equipo, el primer año que llegó Cruyff, el año jugabais. Sí, siempre sí. El flaco, Cruyff jugaba. Y yo me acuerdo que yo era un crío y yo estaba allí y pensaba, digo, hostia, pero sí. Pues estos son los mejores que hay. Eran espectacular. Estaban, madre mía, o sea, son experiencias fantásticas. Ha sido buena época. Qué bonito. Y ahora, bueno, para concluir este episodio me ha encantado este episodio. Si tuvieras un jugador joven que sueña con ser profesional y le pudieras dar un consejo, ¿qué le dirías? Primero, básicamente, que no se desmoralicen. Porque aquí, y en el Barça pasa mucho, tú llega al Barça, un ejemplo, 15 chavales de 12 años. Al año siguiente, todos suben. Al año siguiente, todos suben. Pero al otro que vas al juvenil, 5 o 6, no pasa el corte, que digo yo, ¿no? Pum, al juvenil. Pues otro corte. Y al final quedan 3 o 4. Y a lo mejor el primer equipo pasa 1 o 2. Y los demás tienen que ir a jugar por ahí, ¿no? O Zaragoza, o el Valencia, o el Betis, lo que sea. Pero esos ya han hecho, les ha salido bien la época. Pero hay gente que se desmoraliza mucho, ¿sabes? Chao, no sé qué. Les viene como un bajón, pero importante, ¿eh? Importante, o sea que les cuesta mucho superar, ¿no? Y yo creo que lo más importante es no desmoralizarse nunca. Tampoco ser aquello un iluminado que dices, no la toco y voy a jugar al primer equipo al Barça o voy a llevar a la selección. Pero vengo a decirte que el fútbol da muchas vueltas, muchas. Y hay gente que le han dicho, tú no sirves para nada y al cabo de 4 días es internacional, ¿sabes? Y esto es la realidad. El no rendirte porque... No rendirte. El aspecto mental es otra vez, la mentalidad es básico, ¿no? Bueno, Charly, muchas gracias. Fue un auténtico placer tenerte aquí. Nos encantaría tenerte en algún momento otra vez. Pues no te preocupes. Bueno, gracias por compartir todo esto con nosotros. Vale, pues cuando queráis ya lo sabéis. Nos vemos en el siguiente. De acuerdo, gracias. Oye, gracias por estar aquí. Si quieres seguir pasando tiempo con nosotros, suscríbete al canal y si hay algún tema que quieres que tratemos, déjalo en los comentarios y nos veremos en el siguiente episodio.